En esta oportunidad quiero tocar un tema que lo he llamado el autocontrol. El autocontrol. Y quisiera leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice el apóstol: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. En este texto, el apóstol Pedro nos habla de una serie de cualidades que cada uno de nosotros debemos de desarrollar. Dice él: sean diligentes en su crecimiento. Y así como ustedes tienen fe es creerle al Señor, a la palabra, añádanle a esa fe virtud. La virtud tiene que ver con la actitud correcta con la cual nosotros enfrentamos la vida, pero también dice: añádanle conocimiento, crecimiento intelectual, y al conocimiento hay una palabra allí, o dos palabras que se juntan, que es lo cual voy a hablar esta noche, y me voy a centrar en esto, y es dominio propio. Precisamente, dominio propio es autocontrol. Es esa habilidad que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar en nuestro ser para controlar nuestro comportamiento, para controlar nuestros impulsos, para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros apetitos, para controlar lo que nosotros decimos con nuestra boca o hacemos con nuestros hechos. Es tener la habilidad de saber manejar correctamente mi vida. Sí que necesitamos eso, ¿verdad que sí? Porque muchas veces no podemos tener dinero en la mano porque se desaparece. La persona que no sabe controlar su área financiera derrocha, el dinero se le desaparece, no es buen administrador, no puede tener porque todo lo gasta, entonces no tiene autocontrol financiero. Hay personas que no pueden controlar sus impulsos, sus apetitos sexuales, la parte moral, sus pensamientos. Vienen problemas de lujuria, de laxivia, apetito sexual, donde si la persona no se controla, entonces eso entra a controlar a la persona, llevándolo a cometer errores y por lo tanto consecuencias. Hay muchas personas adictas a los vicios. Hay gente que se jacta y dice: yo soy libre, pero tiene un cigarrillo en su mano que no puede dejar. O hay personas que dicen: yo no quiero que Dios me gobierne, pero está siendo gobernado por la pornografía o por un acto incorrecto, pecado sexual, el desorden. Hay otras personas que no pueden controlar su tiempo, son impuntuales, son desorganizados. Hay otras personas que explotan en su genio. No sé si conozcas a alguien malgeniado, iracundo, explosivo, impulsivo, compulsivo, personas que reaccionan muy mal en los momentos de presión y parece ser de que se convierten, salen de sí, hablan, gritan, golpean, hieren, se lastiman y muchas veces al querer retroceder las cosas o el tiempo ya no se puede porque se ha hecho algo mal. Y allí es donde la Biblia nos enseña un principio muy importante que tenemos que aprenderlo, y es que muchas veces queremos controlar las cosas externas sin poder controlar nuestras cosas internas. Hay personas que quieren conquistar el mundo, pero no se han podido conquistar a sí mismos. Hay personas que quieren alcanzar grandes cosas en esta tierra, en este tiempo, pero aún su carácter está lleno de grietas y de debilidades que lo traicionan y lo llevan a cometer errores y por lo tanto no enfrentan una vida de bendición, sino una vida llena de consecuencias de sus propios errores. Precisamente la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, el proverbista dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tremendo esto, porque el que tarda en airarse es aquel que controla su impulso, su emoción y su disgusto. Y dice, ese es más fuerte que aquel que se cree valiente. Y también es más importante el que se enseñorea de su propio espíritu, de su propio ser, que el que conquista una ciudad. Un sabio decía que si tú quieres conquistar una ciudad, primero conquístate a ti mismo. Enseñoréate de ti mismo. Toma el control de ti mismo. Precisamente esa palabra enseñorearse es una palabra que viene del griego machal, que significa dominar, controlar o sujetar. Y allí es donde necesitamos entender por qué es tan importante esto. Porque nos convertimos muchas veces en víctimas de nuestros propios errores. Víctimas de lo que decimos con nuestra boca, que no podemos controlar. De ahí que el apóstol Santiago habla de la lengua, que es un instrumento tan pequeño. Pero él dice, así como un timón controla un barco completo y determina hacia dónde va, dice, la lengua muchas veces se convierte en algo que determina hacia dónde va nuestra vida. Muchas veces nuestra boca pierde el control. Hay gente que habla mucho, que habla de más, y el que mucho habla, mucho erra, dice la palabra. Y allí es donde necesitamos controlar no solamente lo que pensamos, sino lo que decimos y por supuesto todo lo que nosotros hacemos. Es tremendo porque muchas veces hay personas con cualidades, virtudes, talentos. Hay personas que son muy buenas para dominar la tecnología, otros son muy buenos en las artes, otros son muy buenos quizás con un balón de fútbol, otros son muy buenos quizás en los negocios. Hay personas que son muy elocuentes, tienen carisma, pero cuando llegan a su casa no pueden controlarse a sí mismos. Y allí cometemos un error en querer sobresaltar el talento, darle mucho valor al talento, minimizando lo que es el carácter. Entonces se sobrevalora el talento y se subestima el carácter. Y allí es donde necesitamos entender que una cosa es el talento que yo tengo para desarrollar algo, pero otra cosa es el carácter que necesito desarrollar, que es mi ser interior. De hecho, los talentos nos abren puertas, pero el carácter es el que nos sostiene. El talento es el que nos da la oportunidad de hacer cosas en este mundo, pero el carácter es el que nos da el polo a tierra, la estabilidad emocional y la madurez para poder enfrentar aún el éxito, así también el fracaso. Hay muchas personas que en su vida, por no tener control de sus propias emociones, desarrollan hábitos incorrectos, y esos hábitos incorrectos se llaman vicios. No pueden controlar su sueño, la hora de dormir, la hora de levantarse. No pueden desarrollar un buen hábito alimenticio. No pueden desarrollar una disciplina espiritual. No pueden decirle no al pecado porque sencillamente son presa fácil de las emociones, de los gustos, de los apetitos y de una carnalidad que no ha sido dominada. Y allí es donde Dios nos llama a nosotros a entender este valor. Porque tú no puedes decir, yo soy amo de mi vida, cuando hay cosas que te controlan. Y la realidad es que lo que no conquistamos, eso nos conquista. Lo que no gobernamos, eso nos gobierna. Y allí es donde la Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor. Por eso lo opuesto a tener control es la palabra descontrol. Hay mucha gente descontrolada. Hay mucha gente descontrolada en su área sexual, en la promiscuidad, en la inmoralidad,
Hay mucha gente descontrolada en su área financiera, en las deudas, en los gota a gota, en cómo usan una tarjeta de crédito, en cómo malgastan su dinero. Hay mucha gente descontrolada en su tiempo, mantiene corriendo, improvisando, estresado, no cumple porque tiene un desorden en su tiempo. Hay mucha gente que aún está siendo gobernada por el diablo, porque el diablo aprovecha estas grietas, escúchame, aprovecha estas grietas para entrar y llevarnos a hacer cosas incorrectas que van a afectar nuestro destino. Y yo hago una pregunta en esta noche, y es: ¿te has conquistado a ti mismo? ¿Has permitido que Dios entre a tomar control? Porque cuando la Biblia dice que venga tu reino, eso significa que venga el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios nos da la fuerza y la capacidad para desarrollar una vida conforme al carácter de Cristo. Desarrollar una vida bajo el diseño, la moral de Dios y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. El otro día un jovencito me decía: pero pastor, yo no sé qué hacer, yo no tengo el control de mi sexualidad, yo tengo el deseo sexual, y es tremendo, porque muchas veces los jóvenes, quizás adolescentes, están a los 12 años ya alborotados, calenturientos, andan mirando mujeres. Lo mismo las muchachas. Hoy en día vivimos en un entorno que estimula el área sexual, como la música, el reggaetón, el perreo, las imágenes que se ven, todo lo que promueve las redes sociales, la ideología de género, el pecado sexual. Todo eso estimula, y por supuesto cuando un joven no controla esas áreas, eso terminan controlándolo. ¿Cuánta gente no se encuentra adicta a la pornografía? Miles, millones de personas. ¿Cuánta gente no está adicta a un vicio, a las drogas, al cigarrillo, al alcohol? ¿Cuánta gente no está adicta a diferentes cosas que destruyen su vida y cautivan su mente, su voluntad, su alma, su espíritu? Pero allí es donde la palabra de Dios dice que a libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó el Señor. Y el apóstol Pablo dice: es que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y Pablo exhorta y está diciéndonos: ustedes tienen que no permitir que eso los gobierne y los domine. Fuimos creados para gobernar. Desde el Génesis, Dios estableció al hombre como Señor. Y les digo: fructifiquen, gobiernen, lideren, multiplíquense. Pero tristemente, bien lo dice la Biblia, que el que peca se vuelve esclavo del pecado. Y hoy, a causa de tantos hogares deshechos, hay vacíos de formación, vacíos de paternidad, vacíos de liderazgo en las vidas. Y eso lo aprovecha el diablo para venir y manipular, porque el diablo es un experto en manipular las vidas y los corazones. Entonces hay gente presa de sus propios errores, y así es como dañamos nuestro buen nombre. Así es como aquel joven se convierte ahora en un picaflor y su reputación, su testimonio se ve en el piso. Aquella persona que por su desorden la despiden de un empleo y ahora anda sin dinero, pasando momentos muy difíciles. Aquellos que se casan y no tienen autogobierno entran a un matrimonio inestable que termina en crisis. O aquella persona que sencillamente dice: soy débil y frente a la tentación siempre caigo. Pero yo quisiera invitarte allí donde estás. Declara conmigo esta verdad, y es: me conquistaré a mí mismo. Me conquistaré a mí mismo. Me conquistaré a mí mismo. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, dice la Biblia: no reine pues el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y bien, dice la Biblia también que ese pecado no se va a enseñorear
no va a tomar control, el pecado no me va a dominar. ¿Cómo sucede eso? Por supuesto, la manera de alcanzar libertad es por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo llevó sobre sí la maldición. Cristo fue atado para que tú fueras libre. Cristo fue golpeado para que tú fueras victorioso. Y Cristo desde su victoria, porque Cristo murió, pero también resucitó, venció la muerte, triunfó sobre Satanás. Y Él desde su victoria, Él está sentado en un trono. Él está teniendo todo bajo el estrado de sus pies. Él en su posición de gobierno nos dice: mi victoria es tu victoria. Mi victoria es tu victoria. Así como yo vencí, tú vas a vencer. Así como yo gané, tú vas a ganar. Porque entramos precisamente en una lucha donde va a ganar lo más fuerte. Pero bien dijo Pablo: si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, cuando Cristo entra a tu vida, Él rompe las cadenas de opresión, las ataduras demoníacas, me da libertad. Cristo nos compró con sangre preciosa, su precio fue su sangre. Y allí es donde necesitamos desarrollar esa cualidad de Cristo, su carácter, su tenacidad, ese dominio propio, esa templanza, y decir: sí se puede. Es la única manera de nosotros salir victoriosos en medio de un mundo que está gobernado por el maligno. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pedro dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Practiquen el dominio propio. Entonces lo que está diciendo la palabra es: tú necesitas cerrar puertas, controlar tu emoción, controlar tu ira, controlar tu boca, controlar la manera en que gobiernas tus finanzas, la manera en que gobiernas tu tiempo. No puedes convertirte en víctima de tus propias emociones y altibajos, de tu propio desorden, sino que Pablo dice: practiquen el dominio propio. Y allí es donde nos encontramos en que Dios desarrolla en nosotros esa cualidad, autocontrol. Y sí que necesitamos pedirle eso al Señor. Todos necesitamos eso en nuestra vida: gobernar nuestro ser, gobernar aún nuestro orgullo, gobernar esa desobediencia, esa rebeldía que muchas veces quiere sobresalir, y más bien ser obedientes a Dios. Y yo quisiera en esta oportunidad darte 3 pautas para que puedas desarrollar autocontrol en tu vida, ese dominio propio. Lo primero: tome decisiones de lo que usted quiere hacer con su vida. Todo deseo se hace realidad cuando tomamos decisiones. En el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, dice la Biblia: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Es decir, reflexionemos qué queremos hacer con nuestras vidas, qué decisiones vamos a tomar. No podemos ser como una cometa que la tiramos al viento y se va para donde el viento diga. No, nuestra vida no puede ser así. Muchas personas viven sin sueños, sin anhelos, sin un propósito de vida. Hay muchas personas que viven al día, sencillamente cómo pago la renta de este mes, pero no están construyendo un mañana, no están construyendo un futuro, no están peleando por alcanzar sueños, no se están proponiendo alcanzar logros conforme a las promesas que Dios le ha dado. Tenemos que tener vidas intencionales, porque cuando una persona se proyecta algo, entonces ese algo le va a dar el combustible para pelear en el presente y vencer al enemigo que lo quiere sacar del camino. En estos días hablaba con una persona que está en luchas
tiene problemas, ha fallado. Y yo le decía, ¿cuáles son tus sueños? ¿Por qué vas a pelear en tu vida? Porque viene la tentación, viene la invitación, el mundo ofrece, Satanás está a la puerta con el pecado. Mi vida quiere ser gobernada por mi emocionalismo. Y las emociones son como una montaña rusa, suben, baja, altibajos. Entonces la persona emocional es una persona variable, fluctuante. Hoy está feliz, mañana triste, hoy quiere conquistar el mundo, mañana se siente una cucaracha, porque está basado en sus emociones. Y yo quiero invitarte, escúchame esto, a que tú sueñes, para que tus sueños se conviertan en un motor que te impulse a pelear en el presente por lo que quieres alcanzar en tu mañana. Sueña, créele al Señor por cosas grandes. Tú joven que tienes un sueño de servirle al Señor, de ser un instrumento que Dios use en la sociedad. Tú mujer que quieres ganar a tu familia para Cristo. Tú varón que quieres quizás levantar una empresa, que quieres proyectarte a cosas grandes. Bueno, mañana se va a presentar el diablo, te va a proponer un pecado, te va a proponer un problema. El diablo va a querer crear unas circunstancias para desestabilizarte. El diablo va a querer ponerte bajo presión para que tu boca explote, para que cometas errores. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Mira tu mañana y decide en tu presente. Decide, el diablo no decide por ti. De hecho, ni Dios decide por nosotros. Dios está con nosotros, Él nos guía, pero nosotros en nuestro libre albedrío tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios, de pedirle a Dios fortaleza y de decirle a Él que nos ayude. Precisamente el segundo aspecto para desarrollar autocontrol es fortalecernos en Dios. Parece ser de que esa lucha no la podemos ganar solos. Y allí es donde necesitamos a Dios de nuestro lado. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios no solamente nos muestra un futuro de bendición, sino que nos ha entregado su Espíritu Santo para que nos acompañe en nuestro diario vivir y esté con nosotros fortaleciéndonos. De hecho, la Biblia habla del fruto del Espíritu. Es decir, una persona espiritual comienza a evidenciar su espiritualidad. Y uno de esos frutos es el dominio propio. El fruto tiene que ver no con el talento. El talento tiene que ver con los dones. Pero el fruto tiene que ver es con el carácter, con el ser. Más que con lo que haces o lo que sabes, es con lo que eres. Y allí es donde Dios está para ayudarnos, para darnos esa fuerza que nos hace falta, para que en el momento de la tentación digamos: la justicia de Cristo me libera. Y yo declaro que salgo corriendo, así como José, cuando se vio tentado con la esposa de Potifar en su área sexual, dice que salió corriendo. Él en ese momento algo pasó en su interior, algo le dijo: párate, sal corriendo, huye. Y él tuvo ese dominio propio para hacerlo, huir y no fallar, no caer en ese pecado. Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos revela verdad. Dios nos dice: sí se puede, tú lo vas a lograr. Quizás en el transcurso del tiempo podemos caer o fallar, pero Dios nos levanta, Dios nos fortalece, Dios nos lleva a un perfeccionamiento en nuestro caminar cristiano, donde aprendemos a conocerlo a Él, a aprender de Él y a caminar en victoria. Él nos da el poder, la autoridad, el dominio para nosotros decirle no a la tentación, para que Dios trabaje en nuestro ser interior, en nuestro carácter, para que ya no seamos impulsivos, desordenados, para que ya no seamos boquisueltos, para que ya no seamos personas tan frágiles en nuestro carácter, tan susceptibles, para que ya no seamos personas tan emocionales y ahora desarrollemos madurez espiritual, fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Y lo tercero que nos ayuda para que el autocontrol llegue a nuestras vidas es actuar.
Una cosa es decidir, otra cosa es accionar. Una cosa es orar y decirle a Dios, fortaléceme, pero otra cosa es actuar. Y cuando actuamos, entonces Dios nos respalda. Cuando le decimos no a esa tentación, cuando ejerzo un autocontrol, donde necesitamos tomar control de nuestra área financiera. Hace muchos años yo era una persona desorganizada en mis finanzas. Era una persona que derrochaba, desorganizado en mis compromisos, pero Dios comenzó a trabajar esa área en mi vida. Y Dios comenzó a tratar esa área en mi vida. Hace tiempo tuve un apretón económico y aprendí la lección. Y comencé un proceso de autocontrol. Y puedo decir para la gloria del Señor de que hoy en día soy un buen administrador de los recursos. Y allí es donde necesitamos aprender de los errores, no volverlos a cometer. Cada día que le oro al Señor le digo, Señor, dame sabiduría. No quiero pecar con mi boca, no quiero ser apresurado en hablar, no quiero ser apresurado en actuar. No, dame autocontrol, dame prudencia. Necesitamos eso porque el autocontrol como que nos detiene cuando vamos a hablar de manera precipitada. El autocontrol nos detiene cuando nos gusta una camisa y tenemos quizás el dinero, pero el autocontrol dice, ¿pero la necesitas? ¿Acaso tienes el dinero de sobra para gastar? Entonces me domino a mí mismo. En el área sexual uno se puede sentir atraído, pero el autocontrol, no mires, no permitas, cero tolerancia, lucha por eso. Y allí es donde necesitamos actuar, tomando decisiones, pero también actuando conforme a esas decisiones. No nos quedemos solo en intenciones. El infierno está lleno de gente bien intencionada. El cielo está lleno de gente que tomó acción en sus decisiones. Así es que necesitamos actuar. Si tú sabes que una relación no te conviene, córtala, actúa. Si tú sabes que un lugar es propenso para ti porque te impulsa el pecado, no vuelvas allá. Si tú sabes que no puedes tener tarjetas de crédito, entonces córtalas, cancela eso, enfrenta tu deuda, sal del problema. Ya no tomes más decisiones. Hay parejas que le tienen que entregar el manejo financiero a su cónyuge porque ellos no tienen el autocontrol. Así es que toma las decisiones y las acciones pertinentes a la situación. Que me quiero levantar mañana a orar en la madrugada, sencillamente pon el despertador, levántate de tu cama, autocontrol. Yo lo voy a hacer, no me voy a quedar en la buena intención. Yo sí voy a buscar de Dios, yo sí voy a servirle al Señor, yo sí me voy a... No, déjate de cuento, vamos a accionar, vamos a decirle al Señor, yo sí lo puedo hacer. Saca el negativismo de tu mente, saca la baja autoestima de tu mente, ese pensamiento incorrecto que te dice que tú no puedes, que no lo vas a lograr. No, que aún el mismo autocontrol hace que eso salga de tu mente. Y por supuesto, debemos entender que el fruto del Espíritu crece, se desarrolla, madura con el tiempo. Es decir, que desarrollamos el dominio propio. Es como un músculo que debemos desarrollar. Yo creo que en 10 años debo de ser más maduro de lo que soy hoy. En 1 año tendré que ser mejor de lo que soy hoy, porque se supone que en mi vida espiritual debo de crecer. Y créeme de que esta virtud, este fruto del Espíritu te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Cuando te enfrentes a un problema en casa, con tu esposa, con tu cónyuge, con tus hijos, cuando vivas una crisis, vas a manejar las cosas correctamente porque tienes autogobierno de tu ser. Yo te invito a que en esta oportunidad, en esta noche oremos y le digamos al Espíritu Santo, ayúdanos para que ese fruto del Espíritu se desarrolle en mi interior, pero también toma decisiones. Proyéctate a un futuro de bendición por el cual valga la pena pelear en el presente. Y actúa respaldado por Dios, creyendo de que en Dios es posible. Nunca tengas pensamiento
o actitud de víctima. Víctima el diablo, porque ya Jesucristo venció sobre él. Nosotros somos más que vencedores y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Padre Celestial, hoy te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro ser, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás en nosotros. Gracias porque tú vienes a despertarnos, a alertarnos. Gracias porque tú desarrollas en nuestro ser virtudes altas, dignas de un hijo de Dios. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido mentalidad de víctimas. Ayúdanos a entender que tu victoria es nuestra victoria y a entender que sí se puede caminar en libertad, sí se puede tener autogobierno. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des ese fruto, que desarrolles en nosotros ese carácter cristiano, santo e íntegro. Ayúdanos a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, la manera en que actuamos. Dios, ayúdanos. Y yo declaro que el Espíritu Santo, esa obra que ya empezó en ti, la va a perfeccionar. Hoy recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestro corazón y declaramos de que en Cristo soy una nueva criatura. Tú me das el regalo de la salvación y la vida eterna y caminaré con Jesucristo hacia adelante en victoria, porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos creyendo. Amén y amén. Bendiciones. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.